muy bien, maestro. Ok. La semana pasada nos quedamos en establecer, muchachos, qué son los derechos humanos, cómo nacieron los derechos humanos, qué significa que en México los derechos humanos se reconozcan de forma como persona y hasta ahí nos quedamos. Quiero comentarles que el artículo primero constitucional, del cual les voy a enviar ahorita por chat, les voy a enviar lo que dice el artículo, permítanme, de una vez. De una vez. Yo no vi la película que nos recomendó la vez pasada porque como no la apunté, o sea, se me olvidó y le ¿Cuál pregunté película ahí es? A ver, recuérdame. Serie de los Tudor. Ay, dijo que se trataba creo que era de la monarquía o algo así. No, Los Tudor. no, dijo ¿De qué era, compañeras? Los Tudor. ¿Cómo? Los Tudor. Ah, no me acordé. A ver, ahorita se los estoy mandando lo que dice el artículo primero constitucional. Ok. ¿Ya les llegó? A ver, deje ver. Faltan 15. O directo más. Lo va a poner en el WhatsApp, ¿no? De donde nos mandaron Sí, el link. Aquí les voy a mandar ahorita algo, de hecho, no es que no sé por qué no puedo mandarlo. Ahí va, permítame. Esta es... Permítanme, ahora sí. Denme oportunidad porque, como dicen estos aparatos tecnológicos, están a veces estos aparatos tecnológicos no quieren. No quieren trabajar. Enviar de nuevo, ya sé. Ya está. Bueno, les voy a platicar una historia, muchachos, referente a los derechos humanos en México. Ya la semana pasada platicamos respecto a los antecedentes, platicamos cómo se formaron, cuáles son los derechos. Y quiero comentarles la segunda parte de esto. Miren, en el 2011, hubo una gran reforma en materia de derechos humanos. Esa reforma, muchachos, se dio no por gusto del propio Estado, y miren que me están grabando. Se dio porque en México había una sentencia muy importante, que era la sentencia del caso Radilla Pacheco, que nos hablaba acerca de una desaparición forzada de un comunero líder que desapareció. Por lo tanto, la sentencia en el caso Radilla Pacheco fue muy importante, porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos
le obligó al Estado mexicano a modificar y cambiar su sistema de protección de derechos humanos. ¿Y cómo era esto? Esto era parte naturalmente de entender que en México no había ni buena administración de justicia, ni buena procuración de justicia, y menos se respetaban los derechos humanos. No obstante, que ya había una comisión estatal de derechos humanos, una comisión nacional de derechos humanos, organismos de defensa de derechos humanos, pero constitucionalmente el Estado no entendía claramente y semánticamente cuál era la obligación del Estado en proteger, en garantizar y en promover esos derechos humanos. ¿Hasta ahí vamos bien? Ahí vamos bien. Entonces, en el 2011, obligados, muchachos, a esta sentencia, el Estado, el Poder Legislativo, reforma el artículo 1 constitucional. Antes del 2011, el artículo 1 constitucional decía: todos los individuos que se encuentran dentro de la República Mexicana gozarán de las garantías que otorga esta Constitución, las cuales no podrán ni restringirse ni suspenderse sino en los casos establecidos por esta misma. Hasta ahí todo estaba bien. Entonces, fíjese, no hablaba de derechos humanos, no hablaba de personas, hablaba de garantías y hablaba de individuos. Por lo tanto, la reforma empieza primeramente a modificar, es decir, bueno, no somos individuos, somos personas. Y como vimos la semana pasada, el punto clave a la afectación de un derecho humano, ¿qué va a ser? La afectación a nuestra dignidad como seres humanos. Por lo tanto, en este aspecto, la reforma marcó lo siguiente, dice: en los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá ni restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Entonces, el primer párrafo nos habla de que todas las personas gozarán de los derechos humanos que reconoce el Estado. ¿Cuáles? Todo lo que marca del artículo 1 al 29, nuestra Constitución establece una serie de derechos de igualdad, de libertad, de seguridad jurídica, económicos, políticos y sociales. Entonces, cuando nos dice la Constitución, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución, estamos hablando ¿de qué? De todos los derechos que están establecidos en nuestra Constitución. Ahora, ¿cuáles son esos derechos que están establecidos en nuestra Constitución? Tarea es investigar. Ya les dejé yo una tarea de cuáles son los 10 derechos. Ahora, hay que investigar del artículo 1 al artículo 29, cuáles son los derechos que reconoce nuestra Constitución. Uh-huh. Constitución. Ahorita se los paso en el WhatsApp. Entonces, ¿qué es lo que dice? Entonces les voy a platicar cuáles son los derechos que reconoce nuestra Constitución. Bueno, el Estado mexicano, a través de la Constitución, reconoce derechos y libertades.
Entonces, si empezamos a analizar, muchachos, hay una clasificación taxonómica de nuestros derechos y de nuestras libertades. Entonces vamos a ver que hay libertades, hay derechos de libertad. Permítanme un momentito, ¿sí? Hay derechos y libertades, entonces encontramos que hay libertades, como es la libertad de reunión, que marca el artículo 5º constitucional, como es la libertad de expresión, que marca el 6º constitucional, como es la libertad de imprenta, que marca el 7º constitucional, como es la libertad de asociación, como es la libertad de asociación y de reunión, como es la libertad de tránsito, como es la libertad para portar armas, etc. Ahí están los artículos, las libertades que tenemos. Y luego encontramos derechos de igualdad, como el artículo 1º, que marca que todas las personas todas las personas tenemos el derecho de que se nos reconozcan y garanticen los derechos humanos y los tratados internacionales en México. Luego, el mismo artículo 1º marca que en México se prohíbe la discriminación, que esa va a ser la clase de la próxima semana. Y luego también nos dice el artículo 4º constitucional que el hombre y la mujer somos iguales. Entonces, ahí hay derechos de igualdad. Y el artículo 13, que no es, si bien es cierto, no es un artículo de seguridad jurídica, es un derecho de igualdad porque dice, en México se prohíben los tribunales especiales y las leyes post factum, los tribunales especiales y las leyes específicas, especializadas, debido a que en México debe de prevalecer el principio de igualdad jurídica ante la ley. Entonces, en México se prohíben los tribunales privativos, los tribunales especiales y las leyes especiales también. Entonces, la ley es general para todos. Y luego, ahí están los derechos ¿de qué? De igualdad. Y luego hay derechos sociales, como lo marca el artículo 2º constitucional, en señalar que hay un derecho de las comunidades indígenas para tener una forma de servicio y de derechos y que prevalezca el principio de la autodeterminación de los pueblos, y este principio se va a dar a través de una serie de derechos que la misma Constitución marca en su apartado A, y también de obligaciones que la misma Constitución marca en su apartado B. Luego nos vamos al artículo 4º constitucional, que nos dice que los derechos de las personas, que nosotros tenemos derechos sociales. Y el artículo 4º es un artículo muy amplio, donde nos señala en primer lugar que nosotros tenemos derecho a la vivienda, a la salud, al medio ambiente, al agua, a la alimentación, al reconocimiento y la protección de la niñez. Me falta algo, me falta el derecho a la igualdad entre los hombres y mujeres en igualdad de oportunidades, el derecho a, ya dije, a la vivienda, a la salud, el derecho a la alimentación, al deporte, sé que me falta. Entonces, esos son derechos de carácter social. Y luego vienen ya después los derechos de seguridad jurídica. Y esos derechos de seguridad jurídica, muchachos, son las prerrogativas que el Estado a nosotros nos da para que la autoridad, en el ámbito de su competencia, tenga que limitarse al ejercicio de sus funciones. ¿Y cómo se va a limitar? Bueno, la misma, cada artículo, que es el artículo 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23, te dicen de qué forma la autoridad debe de limitarse cuando está frente a la tutela de tus derechos o de tus libertades.
Voy a darles un ejemplo. Artículo 16 constitucional. Dice, nadie puede ser molestado en sus posesiones, propiedades, bienes o derechos, sino mediante mandamiento escrito, fundado y motivado por la ley competente. Y el mismo artículo después te señala, bueno, si yo como autoridad necesito por alguna situación de investigación entrar a tu casa, eso se llama, es una figura jurídica de cateo. Allanamiento. La misma, no, de cateo, entrar a tu casa. Entonces, esa figura de cateo te dice, bueno, el mismo artículo lo marca, usted autoridad, para poder entrar a mi casa, necesita tener un mandamiento escrito, fundado y motivado por la ley competente. Perfecto. Entonces, ¿qué significa? Que usted como autoridad tiene que ser competente. ¿Qué significa esto? Que a usted la ley le reconozca ese derecho para poder actuar. ¿Qué más? Pues aparte, dice que usted debe de establecer situaciones de modo, tiempo y lugar. ¿Por qué? ¿Quién lo investiga? ¿Por qué se investiga? ¿Para qué se investiga? Y luego, a la hora que usted vaya a realizar ese acto de molestia, esa investigación, debe de usted realizar un acta circunstanciada con la presencia de 2 testigos en donde se señale qué es lo que se encontró, cómo se encontró. ¿Se fijan? Pues, en grosso modo, muchachos, en la Constitución es lo que marca, es ese reconocimiento de nuestros derechos de seguridad jurídica. Entonces, ¿por qué seguridad jurídica? Porque yo como autoridad tengo funciones de mandato. Pero el problema es que a lo mejor como autoridad yo no respeto lo que la ley me dice y puedo abusar del ejercicio de ese derecho. Ahora, vamos por otra parte. ¿Qué pasaría si al final de cuentas yo como autoridad no tengo límites al ejercicio de mi derecho? ¿Se acuerdan lo que pasó en la monarquía cuando hablábamos de la explicación de los derechos humanos? Sí. El rey no tenía límites. Por lo tanto, pues como no tengo límites, pues yo puedo hacer lo que yo quiera. En un Estado democrático, muchachos, hay límites al ejercicio de la autoridad. Y esto se llama principio de legalidad. Y esos límites están sustentados claramente en entender que yo como autoridad no puedo ir más allá de lo que la ley me señala. Y nosotros como ciudadanos no podemos infringir lo que dice la ley, porque si yo lo infringo, puedo cometer una falta administrativa o un delito. Una autoridad cuando infringe la ley está realizando siempre un abuso de autoridad que siempre se va a ver esta vez, siempre va a quedar y el resultado de esto va a ser la violación a un derecho de una persona. ¿O no, muchachos? Sí. Así es como están clasificados nuestros derechos, la taxonomía de nuestros derechos humanos en este sentido. ¿Alguna duda? No. No, está bien. Ok, bueno, hoy vamos a ver, permítame un momentito, por favor. Hoy vamos a ver una película que quiero que me... Esta va a ser la clase de hoy porque la tarea, muchachos, es mucha. La clase va a ser, la tarea para mañana, la próxima semana es leer los artículos del 1 al 29, pero yo ahorita les voy a enviar una hojita y de esa hojita ustedes la van a contestar lo que puedan. Y la siguiente semana vamos a platicar respecto a eso, ¿les parece? Entonces, la película que vamos a ponernos vamos a ver ahora, dejen enviárselas. Va a ser muy interesante, les va a gustar.
Ahorita les envié la película que la vamos a empezar a ver ahorita a las 11 y otra hojita que se llama Cine Debate, que es lo que yo quiero que ustedes me contesten. ¿Estamos? Ujú. Bueno, entonces, seguimos. Entonces, los derechos están así reconocidos, de acuerdo al artículo 1, como se marca en nuestra Constitución, y nos dice, los derechos humanos están reconocidos en nuestra Constitución y los tratados internacionales. Ahora, vamos, maestra, entonces significa que los tratados internacionales son los mismos en todo, valen lo mismo, perdón, que la Constitución. Pues, ¿qué creen? Que sí. Y les voy a platicar que sí, porque la misma Constitución estableció claramente, si lo están leyendo, ¿me vuelven a poner el artículo 1, por favor? Estableció, y si lo leen ustedes, que todas las personas gozaremos del reconocimiento de las garantías y de los tratados. Vuelvo a leer, en los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Por lo tanto, ¿qué consideración podemos tener aquí? Que tanto el Estado que nos reconoce la Constitución en todo lo que marca, en todos los derechos, igualdad y libertades que nos reconoce nuestra Constitución, el Estado tiene que garantizarlos como los convenios internacionales y los tratados que México sea parte. Y México a la fecha ha firmado más de 250 y tantos tratados y convenios en materia de derechos humanos. ¿Qué significa esto? Que yo, independientemente de lo que esté establecido en este artículo 1 y de todos los derechos que están reconocidos y garantizados en esta Constitución, también tengo la posibilidad, a través de lo que marca la Constitución, de que el Estado me garantice y me reconozca los tratados en donde México sea parte. Y digo, todos los tratados no. Ustedes deben de saber que los tratados internacionales siempre tienen que estar firmados y ratificados por el Senado de la República para que sean parte de este Senado. De hecho, la Convención Internacional de los Derechos de las Personas Mayores, hasta el año pasado, en enero, México firmó la convención. Ese es un ejemplo. Antes no era parte, entonces no teníamos garantizado esa convención hasta el año pasado, donde México firmó esa convención en enero de del 2022. ¿Alguna duda? No. Ok. Luego seguimos con lo que dice. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a la persona la protección más amplia. Entonces, fíjense, tenemos Constitución, tenemos leyes, ¿se fijan? Tenemos tratados, tenemos leyes estatales. Y aquí la Constitución señala algo bien importante para todos, y más para las personas que viven en un estado de vulnerabilidad. Esto se llama principio pro persona. Y el principio pro persona no es más que entender claramente que una autoridad debe garantizarle a una persona el mejor derecho que le ampare. Es lo que marca esta parte. Entonces, fíjense, les voy a platicar y les voy a dar un ejemplo. Les voy a mandar un video para que lo vean. Y quiero que aquí ustedes me ayuden. El Tratado Internacional es un ejemplo, ¿eh? No es cierto, pero es un ejemplo.
El Tratado Internacional señala que si tú te jubilas, tiene la obligación el Estado de darte 5 pesos. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos te señala que si tú te jubilas, la obligación del Estado es pagarte 6 pesos. Y la Ley Federal del Trabajador en México dice que para jubilarte puede pagarte 7 pesos. Tiene que pagarte 7 pesos. ¿Cuál es la ley que la autoridad debe de fundamentar a la hora de tu jubilación? Fundamental. ¿Será la laboral? Sí, pero en el ejemplo, muchachos. Ah. Fíjense. Agárrenme la onda. A Dice, ver. en México, las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a la persona en la protección más amplia. La pregunta es, a mí me dice aquí la Constitución que yo tengo Constitución, tengo tratados internacionales y tengo leyes. Y que la autoridad siempre tiene que a mí defenderme, protegerme, garantizarme, respetar mis derechos con la ley que más me proteja. A esto le llamamos principio pro persona. La cuestión es, bueno, si la ley señala que a mí me va a garantizar con la ley que más me proteja, la pregunta sería, entonces, si la ley, la Constitución a mí me dice que para jubilarme el Estado me tiene que dar 5 pesos, el tratado 6 pesos, y la ley federal del trabajador me dice 7 pesos, ¿bajo qué ley tendrá la autoridad que jubilarme? ¿Será con la de Son 7 pesos, ¿Es lo que más me protege? lo que más me protege, que serían 7 Vamos con pesos. otro ejemplo. Exacto. Ese es el principio pro persona, muchachos. Ah, ok. Entonces, esto es el cambio que tenemos en materia de derechos humanos. Y no es únicamente en materia de personas mayores, es para todos, pero hay que saberlo. Porque cuando me dicen, el curso es de personas mayores, sí hay derechos particulares especiales para las personas mayores, pero hay derechos para las personas mayores y para todas las personas que tenemos que saberlo. Voy con otro ejemplo. El Tratado Internacional dice que para jubilarme me van a dar 10 pesos. La Constitución dice que me van a dar 5 pesos. Y la Ley Federal del Trabajador me dice que me va a dar 3 pesos. ¿Bajo qué ley la autoridad debe de aplicar mi jubilación? 18 pesos. ¿Bajo qué ley? Ah, bajo la ley internacional, ¿no? ¿Por qué? Porque es lo de ¿no? ¿Cómo dijo usted? Protege. Pro persona. Principio pro persona. Exactamente. Porque al final de cuentas, esta, ¿cómo se llama? Esta ley señala que es la que mejor a mí me conviene, la que más me ampara. Entonces, este punto, muchachos, es muy importante porque tendremos que analizar que el principio pro persona es un principio radical en materia de derechos humanos, en señalar que la autoridad tiene la obligación siempre de aplicar la ley que mejor me convenga. Quiero comentarles que por eso es la importancia de entender lo de los tratados internacionales. Porque si en mi ley estatal, federal, no está reconocido cierto derecho que yo pueda tener en una acción legal, y el tratado sí lo señala, entonces la autoridad tendrá que fundamentar su sentencia bajo esa ley. ¿Por qué? Porque es la que más me protege, es la que más me ampara. Y esto es bien importante en derechos sociales, porque a veces los derechos sociales están reconocidos en México, pero
faltan ciertas situaciones de procedimiento, de acción que no nos permiten o que no reconocen determinadas cuestiones y que el Tratado Internacional sí. Entonces, con esto ya le obliga el Estado mexicano a la autoridad con este párrafo que siempre tiene que reconocer el principio de pro persona para garantizarle el derecho a la persona y que este sea el mejor derecho. Ok. Permítame un momentito. Deme un momentito. Les voy a enviar algo. Ujú. ¿Me pudieran poner esto, por favor? Este video. Lo estoy enviando aquí al chat. Ujú. Como que no me oyen, ¿verdad? No. Bueno, ahí les estoy enviando yo ahorita en el chat 2 ligas con 2 videos para que ustedes lo puedan ver. Ah, ya creo que ya. Ok, gracias. ¿Pueden ponerlos, Juan, por favor? Son 2. Ah, perdón. Derechos humanos. Principio pro persona. Este principio entra en la categoría de los derechos humanos y es otorgado a todos los sujetos con el fin de que se desarrollen plenamente en la sociedad y tengan un desarrollo vital. ¿Qué es el principio pro persona? Es un derecho humano que implica que la interpretación jurídica siempre debe buscar el mayor beneficio para el ser humano. Es decir, que se debe acudir a la norma más amplia o la interpretación extensiva cuando se trate de derechos protegidos. Y por lo contrario, a la norma o la interpretación más restringida cuando se trata de establecer límites a su ejercicio. Ejemplo, si una persona puede someterse a un juicio en una prisión preventiva o en libertad, se va a elegir siempre la segunda, ya que esta va a beneficiar sus derechos. Formas de aplicación del principio pro persona. 1. En los casos en los cuales esté en juego la aplicación de varias normas relativas a derechos humanos, debe aplicarse aquella que contenga protección mejores o más favorables para el individuo. 2. En los casos en los cuales esté en presencia de una asociación de normas, debe entenderse que la norma posterior no deroga la anterior si ésta consagra protección mejores o mayores que deben conservarse para las personas. 3. Cuando se trata de aplicación de normas, debe siempre interpretarse en forma que mejor tutele a la persona. Principios en derecho donde encontramos este derecho humano. Indubi pro reo. En caso de duda se favorece al imputado. Favor libertatis. En favor de la libertad se aplica la interpretación de las normas legales que favorecen la libertad de un detenido.
Favor de bilis. En favor de la víctima, a favor del más débil. Su aplicación busca la protección a las víctimas y a la protección a las partes más débiles en cualquier tipo de relación. In dubio pro operario. En caso de dudas se favorece al trabajador. In dubio pro libertate. En duda a favor de la libertad. Como se observan todos sus ejemplos de aquí llamamos subprincipios, pero en realidad son principios de varias ramas del derecho, son un ejemplo de la interpretación del principio por persona. Fundamento. Artículo 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Artículo 1, párrafo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 30 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Artículo 5.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Me hubiera gustado abarcar más sobre este principio. Hay mucha información y muchos autores que hablan de él. Es importante conocerlo porque es la base constitucional de varios principios en muchas materias del derecho. Ejemplo, el derecho penal y el derecho laboral. Me gustaría escucharlos y saber qué piensan sobre este tema. ¿Te gustó este video? Ya sabes, danos like, comparte y síguenos en nuestras redes sociales. ¿Pones el siguiente, por favor? Nos encontramos en el distrito 15 de París, en una de las mayores firmas de moda. Con solo echar un vistazo a los cientos de etiquetas, nos damos cuenta de que, a pesar del descubrimiento de numerosas fibras sintéticas, el algodón representa casi el 40% de nuestra vestimenta. Lo encontramos en jerseys, camisetas, pantalones, faldas o camisas. Un vaquero 100% algodón. 100% algodón. Lo mismo 100% algodón. 100% algodón. Un tejido en alza asociado a la idea de un producto natural. Muchos clientes exigen algodón 100% porque desean ropa confeccionada con fibras naturales. Es lo que vienen buscando. Me sigue pareciendo respetuoso desde el punto de vista ecológico. Y pienso que lo mismo le ocurre a gran parte de la población. Bueno, muchachos, Tal veíamos vez la porque película y por suponemos eso que procede de terminaríamos un nuestra trabajo clase. lo más natural Es que no me posible. pusieron el otro. Pero ¿Estamos de nadie acuerdo? sabe exactamente de dónde viene o cómo se recoge. La película dura una La hora. base es la flor del algodón. Pasó el Gracias, joven. maestra, buen día. Ni No, dónde no se se me cultiva. vayan. Vean la No película y tengo nos ni idea. vemos. Ah, bueno. ¿Ya tomó lista? Una parte del algodón que se consume en Francia procede de las plantaciones africanas. Su cultivo esconde secretos inconfesables. Investigamos la verdadera cara de la red del algodón. En el continente africano, unos 16 millones de campesinos dependen del cultivo del algodón. Una de las principales zonas algodoneras se divide entre 3 países: Mali, Burkina Faso y Costa de Marfil.
Casi 3 millones de personas, de una población de 14 millones de habitantes, viven directa o indirectamente del cultivo del oro blanco, como lo llaman aquí. Más de 260.000 toneladas de algodón se recogen cada año. Estamos al sur del país. Nos dirigimos a las plantaciones de algodón del pueblo de Cadiolo, en las que encontramos principalmente pequeñas explotaciones familiares. Para llegar hasta los campos hay que tomar caminos de tierra y adentrarse en la sabana. En uno de los campos descubrimos con sorpresa que hay niños trabajando. 2 chicos de unos 12 años y 5 adolescentes de 13 o 14 años. Todos recogen concienzudamente las cápsulas de algodón bajo un solo abrasador. Su meta es alimentar a sus familias. ¿Trabajas todos los días? Trabajo todos los días. Todos los días. ¿Y ganas dinero trabajando aquí? No tengo un sueldo fijo. Una vez al año, antes de la fiesta de la Eid, me dan unos 6 o 7 euros. Nada más. Otras veces nos compran ropa. Estos niños ganan unos 7 euros al año en efectivo y el resto lo reciben en especie. Les dan arroz o cebada para que puedan subsistir. A estos 2 chicos les hubiera gustado ir a la escuela, pero sus padres eligieron para ellos otro destino. ¿Por qué tus padres no te llevaron a la escuela? Siento no haber podido ir a la escuela. Pero como no hay suficientes manos, los niños tenemos que trabajar en las plantaciones. Me gustaría haber hecho otra cosa en la vida, pero no tengo otra opción. Vivo aquí con mi abuela y tengo que alimentarla. El hombre para quien trabajo me entrega una pequeña parte de la cosecha. Con eso puedo sobrevivir. Es así, tengo que sacrificarme. A pesar de estar prohibido, el trabajo infantil es una práctica habitual en Mali. Algunos productores echan mano de los niños de la familia, otros van todavía más lejos. Corren rumores de que centenares de niños son reclutados en las escuelas. Para comprobarlo, tomamos rumbo al pequeño pueblo de Niamala, situado a 2 horas de camino de Bamako, la capital del país. Son las 7 de la mañana en la escuela del pueblo. Como cada día, antes de entrar en clase, los alumnos se reúnen en el patio para izar la bandera y cantar el himno nacional. Ahora se levantan los colores. En esta institución hay unos 500 alumnos de primaria y secundaria y sus edades oscilan entre los 7 y los 18 años. Como cada día de la semana, todos entran en las aulas para asistir a las clases. Jueves 25 de noviembre de 2010. Unos momentos después, los niños salen de clase porque hoy no van a estudiar. Le pedimos explicaciones al director de la escuela. ¿Cuál es el programa de hoy? ¿Qué van a hacer los niños? Los niños están ahí, por ahora. ¿Y después qué van a hacer? Después. El director se muestra reticente a explicar la actividad prevista para esta jornada. No queremos que se graben escenas que después salgan en los medios, porque podrían comprometernos. Lo que hemos previsto para hoy es ir a los campos a ayudar a recoger la cosecha de algodón. Esta tarea está fuera del marco escolar. Legalmente está prohibido hacer trabajar a los alumnos. Finalmente conseguimos que Karim Konaté nos permita filmar escenas de esta jornada.
Una larga columna de centenares de niños se encamina a los campos, dirigida por los profesores y el director de la escuela. Después de media hora de marcha, llegan a su destino. Hoy, en vez de estudiar, los niños van a recoger algodón. Muy bien, silencio. Antes de empezar, el director hace las últimas advertencias. Bueno, no hagáis tonterías. Tenéis que recoger el algodón con mucho cuidado. Adelante. Los alumnos deben recoger las cápsulas de algodón y meterlas en un saco que llevan atado a la cintura. Los profesores supervisan el trabajo de los niños. Aquí hay que mantener un ritmo constante. Nada de ir despacito y con buena letra. Rápido. No os quedéis ahí mirando. A trabajar. No hemos venido a pasar el día haciendo el tonto. Para el director de la escuela, trabajar en el campo es un aprendizaje necesario y beneficioso. ¿Por qué es bueno? La escuela no debe limitarse a los cursos teóricos de la clase. El alumno, de vez en cuando, necesita ver, manipular, saber cómo son las cosas. Desde ese punto de vista, yo creo que es bueno. Según Karim Konaté, se trata de una expedición, de una simple iniciación a las actividades del campo. Pero viendo trabajar a los niños, nos damos cuenta de que no es la primera vez que lo hacen. Son expertos en la recogida del algodón. Una experiencia que han adquirido sobre el terreno. ¿Venís habitualmente a los campos? Sí. Los jueves y los sábados. ¿Y desde hace cuánto? Desde hace tiempo. Y siempre somos muchos. ¿Es difícil recoger el algodón? Sí. ¿Por qué? Por el sol. Por el sol, el hambre y la sed. ¿Preferís ir a la escuela o venir a trabajar al campo? Preferimos ir a la escuela. Hoy los alumnos han recogido algodón desde las 8 hasta las 5. La única recompensa por 9 horas de trabajo es un caramelo. Uno para cada alumno. ¿Por qué les dan caramelos? Les damos caramelos como muestra de agradecimiento. Imagine que tuviéramos que pagarles. Que pagarles ahora. Sería una fortuna, una verdadera fortuna. ¿No estamos asistiendo a la explotación de los niños? Sí, sí. Esto se podría entender como explotación de los niños. Se podría entender así. Pero si intentamos verlo de otro modo, no se trata de eso. ¿Está permitido en Mali que los niños vengan a trabajar a los campos? Ya se lo he dicho antes. Yo no hablo a nivel nacional. Todo lo que yo digo es exclusivamente local. Según el responsable de la escuela, el objetivo de hacer trabajar a centenares de niños gratuitamente es ayudar al propietario de los campos, el hombre más rico e influyente del pueblo. Para saber algo más sobre este hombre al que llaman el presidente, preguntamos al director por qué los alumnos tienen que trabajar para él. ¿Qué hace por la escuela? ¿Regala muchas cosas? Sí, nos abastece de mobiliario. ¿Cuánto diría usted que aporta cada año? Si no me equivoco, invierte unos 200.000 francos CFA para que podamos funcionar. El director nos muestra lo que han recibido del propietario de los campos de algodón. 2 globos terráqueos, cuadernos y bolígrafos. Un montón de cosas. Hace mucho por la escuela. Es un hombre que ayuda muchísimo a la escuela de Niamala. Se trataría entonces de un intercambio de buenas intenciones.
Nos vamos a conocer al hombre al que llaman el presidente, el famoso propietario de los campos de algodón. Vive en Bamako, la capital de Mali. Bakary Togola nos recibe en sus oficinas. Es el portavoz del mundo rural de cara al gobierno y también el presidente de los cultivadores de algodón de Mali. Un hombre ineludible y poderoso en el mundo del algodón. ¿Cómo está? Buenos días, ¿cómo está? Bienvenidos. Gracias. ¿Todos bien? Estupendamente. ¿Y usted? Se muestra orgulloso de invertir dinero en la escuela de su pueblo. Compro medicamentos para la enfermería. A veces les compro cuadernos. Otras veces necesitan equipamiento deportivo para poder jugar a la pelota. Yo me ocupo de financiar eso y ellos, por su parte, me recompensan viniendo a ayudarme con sus alumnos. ¿Qué les pide como compensación a su contribución? ¿Qué les propone? Son ellos los que me lo proponen. Como les doy tantas cosas, vienen incluso para la cosecha del maíz cuando se acaba la del algodón. Si hay que recoger arroz, aunque yo no se lo pida, el director les dice: niños, hoy vamos a ayudar al presidente. Pese a ser un hombre rico, Bakary Togola utiliza mano de obra infantil gratuita. Además de los campos de algodón, este influyente terrateniente también posee campos de arroz y de maíz. Un total de 150 hectáreas de cultivos. Este año ha plantado 30 hectáreas de algodón y prevé una cosecha de 60 toneladas, de la que obtendrá unos 13.000 euros netos. Un enorme beneficio teniendo en cuenta que el coste de la mano de obra es mínimo. Bakary Togola lo acepta apelando a las tradiciones africanas. ¿En Mali no está prohibido el trabajo infantil? No debe estar prohibido. Puede que lo esté aquí, en Bamako, pero no se puede prohibir el trabajo de los niños en la sabana. ¿Quiénes van a trabajar? ¿Los ancianos? El mundo no puede consentir que los niños no trabajen y los ancianos sí. En África Occidental también existen niños desplazados por las necesidades del cultivo del algodón. Nos dirigimos al país vecino de Mali, Burkina Faso, el primer productor de algodón africano. El año pasado obtuvo una producción de 530.000 toneladas. Uno de nuestros intermediarios conoce a un propietario de campos de algodón que emplea niños de otras regiones. Grabamos discretamente. Cuando llegamos, un grupo de 15 niños y adolescentes equipados con sacos comienzan la jornada de recolección. Nuestras sospechas se confirman al preguntar a los niños de dónde vienen. ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? Gedeón. ¿De dónde vienes, Gedeón? De Diebugu. ¿Y dónde están tus padres? En Diebugu. Diebugu es un pueblo que se encuentra a más de 200 kilómetros de la plantación. ¿Cuántos años tienes? 14 años. ¿Por qué has venido? He venido a trabajar. ¿Trabajas todos los días? Todos los días. Menos el domingo. Trabajamos de 6 de la mañana a 5 de la tarde. ¿Cuánto os pagan al mes por trabajar aquí? Nos pagan 12 euros al mes. ¿Y dónde vivís? En casa del propietario de las tierras. ¿Desde cuándo estáis aquí? Yo desde hace 3 meses y 22 días. Algo nos impide seguir interrogando a los niños. Baja la cámara. Nuestro intérprete nos pide que dejemos de grabar porque acaba de llegar el hermano del propietario de los campos. Es el hombre del traje caqui. No quiere que grabemos, pero dejamos la cámara encendida. ¿Le molesta que grabemos a los niños? Bueno, los niños son nuestros hijos. Y también hay un grupo que trabaja por dinero. Estarán aquí 4 o 5 días.
¿Cuántos días? 5 días, por ejemplo. ¿5? Eso es. Sin embargo, los niños nos han dicho que están aquí desde hace varios meses. Yo desde hace 3 meses y 22 días. ¿Cuánto les paga? Bueno, les pagamos por día. Por día. ¿Cuánto? Duermen y comen aquí. Ganan unos 1000 francos CFA al día. 1000 francos al día más el alojamiento y la comida. Eso es. Según sus cálculos, los niños recibirían 38 euros al mes, pero ellos nos han dicho que ganan 3 veces menos. 12 euros al mes. El hombre, visiblemente incómodo, nos explica por qué no quiere que grabemos a los niños trabajando. En Burkina Faso existe un problema con el tráfico de niños, pero nosotros no hemos traficado con ellos. Son niños de aquí. ¿De dónde vienen? Son de aquí, del pueblo. ¿Todos son del pueblo? Sí. Entiendo. El hombre vuelve a mentir. Varios niños, como Gedeón, nos han contado que atravesaron la región para venir aquí. ¿De dónde vienes? De Diebugo. Decidimos concertar una cita con el propietario de los campos. ¿Señor Sulama? Acepta vernos en 1 hora. Salimos hacia la ciudad de Banfora, que está a 50 minutos en coche. El señor Sulama es uno de los directivos de la UNPCB, la poderosa Unión Nacional de Productores de Algodón de Burkina Faso. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Tienen permiso? No les hemos dado permiso para filmar. El propietario es el hombre de la camisa estampada. ¿Está grabando? Todo está bien. Están grabando sin permiso. Finalmente acepta someterse a una entrevista. Hemos estado en su plantación. Sí. ¿Hay muchos niños trabajando allí? ¿Quiénes son? ¿A quién ha preguntado? ¿Le pregunta a usted? ¿Quiénes son esos niños? ¿Se han encontrado con niños? Sí. Sí. Los niños que están allí son mis hijos. Son mis hijos los que trabajan. Pero si había por lo menos 15 niños. No. Sí, sí, sí. No. Pero si los hemos visto. ¿Que no? Le digo que no. ¿Cuántos había? Le digo que no. ¿Cuántos había? Le digo que no. Han ido allí y han encontrado una quincena. Sí. No es cierto. ¿Cuántos hay? Tal vez he contado mal. Hay uno que lleva el ganado. Ese es mi hijo. Y el hijo de mi hermano pequeño. Y el de un tío mío que falleció también están allí. ¿Y los demás? ¿Quiénes son? Yo no lo sé. Puede que... No lo sé. Había muchos niños trabajando en sus plantaciones y su hermano nos lo ha confirmado. Le aseguro que es cierto. Tal vez no era él. Puede que fuera otro. ¿Aquel no era su hermano? No sería él. Sin embargo, el hermano del propietario nos reveló su identidad. ¿Cómo se llama su hermano? Sulama Inombe. ¿Y usted se llama? Yo también me llamo Sulama. Lo siento, pero me solicitan. ¿Me permiten que lo dejemos aquí? ¿No quiere hablar sobre los niños? No. Se expone a una pena de cárcel de 5 a 10 años si le condenan por tráfico de niños. Así que se saca una respuesta de la manga para explicar la presencia de los menores. Tal vez hayan ido a divertirse. ¿A divertirse trabajando? No, solo se están divirtiendo. En su país, en Francia, sus hijos le siguen al campo, a la oficina y se divierten con su ordenador o su material de trabajo. Estaban sobre una montaña de algodón, estaban trabajando. Se suben encima para divertirse. Eso es lo que ha visto. ¿No están recogiendo algodón? No, la montaña de algodón es muy blanda. Saltan encima y luego se tiran. Pero si los pillos se van a enterar, seguramente vienen de fuera. El algodón no se puede ensuciar. No me parece normal que vengan a hacer eso.
¿Nadie trabaja en el campo de algodón? Nosotros sí. Pero yo he visto a los niños trabajando. No, no están trabajando. Habrán venido a divertirse. A divertirse. De acuerdo. Gracias. Adiós, señor. Como la mayoría del algodón cultivado en Burkina Faso, el algodón del señor Sulama se vende a la mayor sociedad algodonera del país, Sofitex. Este año, esta sociedad tiene previsto comprar más de 400.000 toneladas que venderá a empresas francesas en su mayor parte. Tenemos una cita con Celestin Tiendrebeogo, el director general de la empresa. Este hombre, que lleva 12 años al frente de la sociedad, conoce a la perfección el mundo del oro blanco. Hace unos días hablamos con un importante cargo de la UNPCB. En sus campos encontramos niños de 14 años que trabajan, según nos contaron, de 6 de la mañana a 5 de la tarde por 8.000 francos CFA al mes. ¿Qué piensa de eso? Eso es explotación. No debería suceder. La legislación lo prohíbe formalmente. Es un delito en toda regla. Y si efectivamente ha tenido lugar, hay que denunciarlo. Pero usted también está en cierta forma implicado, porque el algodón que recogen los niños se vende a Sofitex. Mire, nosotros no podemos saberlo. No somos una institución de represión. Cada una de las estructuras debe hacer su trabajo, pero no fomentamos esa práctica. El director de Sofitex, la mayor sociedad algodonera de Burkina Faso, pretende ignorar lo que ocurre en las plantaciones y rechaza cualquier responsabilidad en la explotación infantil. El algodón, recogido en parte por menores, se traslada a las plantas de desgranamiento. Sofitex nos ha abierto las puertas de una de sus mayores fábricas. La mayor parte del algodón que se compra a los agricultores de la región llega aquí para separar el grano de la fibra. Las bolas de algodón, así llamadas en el sector, se venden luego a entidades de comercio internacional, sobre todo a compañías francesas como Geocoton, Louis Dreyfus o Devcot. Solo una de estas compañías ha aceptado recibirnos. Nos ha citado en Lille, sede de la sociedad Devcot, con uno de sus dirigentes, Thierry de Villers. Es marchante de algodón. Compra la materia prima a las empresas algodoneras y la vende a clientes de todo el mundo. Devcot es una de las 10 empresas de algodón más importantes del mercado. Este es el seno de Devcot, donde se deciden las compras y las ventas. Aquí está el punto africano del que me encargo personalmente. Ahí Asia y Sudamérica, y allí Asia Central. Cerca del 40% de su algodón proviene de África, especialmente de Burkina Faso, Mali y Costa de Marfil. Devcot compra y vende algodón. Gran parte de este algodón proviene de África. Por ejemplo, en el caso de Burkina Faso o Mali, compramos a Sofitex o a CNDT cuando hay licitaciones. Después lo distribuimos en nuestra red de venta por todo el mundo, en función de las demandas de los clientes, de los hilanderos que se ocupan de hacer hilo. Eso es todo. ¿Vender algodón da dinero? Si no, no estaríamos aquí. No le daré cifras, porque no es una información que quiera dar en público. Digamos que tenemos años buenos y años malos, y lo vamos equilibrando. Este año se anuncia bueno para la empresa. El volumen de negocio sobrepasará los 200 millones de euros. Preguntamos a su director si sabe que una parte del algodón que compra en África proviene de manos infantiles. Si tiene un hijo que le ayuda a transportar un saco y considera que eso es hacerle trabajar... No le hablo de eso. Hablo de trabajar de verdad, de niños sin escolarizar obligados a hacer un trabajo. Sí, forzados a trabajar en vez de ir a la escuela. Mire, yo no estoy muy bien informado de todo eso. ¿No le sorprende?
Preferiría que eso no ocurriera. Sin embargo, nosotros no tenemos forma de verificarlo mientras no haya escándalos o prohibiciones. Debido a mis principios, pero esto es personal y solo me concierne a mí, no me alegra saber que existe mano de obra que está siendo engañada. Pero también pienso que son países en vías de desarrollo que se enfrentan a muchos otros problemas. ¿Siente algún tipo de responsabilidad al conocer que hay niños que trabajan en las plantaciones? Mire, creo que la explotación infantil, si podemos llamarla así, es más importante en el subcontinente indio, o tal vez tan importante como en África. No lo sé con certeza. Hablo de la India, Pakistán o Bangladesh, donde ese tipo de práctica creo que es mayor. Sí, por supuesto que siento que me concierne. Si tuviéramos los medios de prohibirlo o de evitarlo, lo haríamos encantados. Pero no somos más que un simple engranaje de un gran sistema. En ese sistema existe un verdadero tráfico organizado de niños entre distintos países. Niños arrancados de sus familias o tentados por la promesa de un buen salario. Es difícil poner una cifra, conocer cuántos niños son víctimas de este tráfico en el mundo del algodón, pero se habla de miles de menores. Nos dirigimos a Costa de Marfil, el principal país receptor de la mano de obra infantil víctima de esta red. Una vez aquí, intentamos dar con los propietarios que emplean niños extranjeros. Estamos en la región de Corogo, al norte del país. Nuestro intermediario nos ha asegurado que en los campos del pueblo de Oleo encontraremos niños que provienen del tráfico ilegal. Grabamos en un campo de 7 hectáreas donde trabajan una veintena de niños, algunos malienses y otros burkineses. Después de negociar durante horas con nuestro intermediario, el propietario acepta hablar con nosotros. Reconoce que utiliza niños de otros países. ¿Por qué emplea a estos niños? Nuestras explotaciones son grandes. Si queremos ganar mucho dinero, debemos cultivar una gran parcela, pero no tenemos suficientes manos en la familia. Por eso estamos obligados a contratar mano de obra externa. ¿Por qué no contrata a adultos? Tenemos nuestras razones. Un adulto desafía tu autoridad. El niño, en cambio, no lo hace. No lo hace porque tiene miedo. Por ejemplo, tú quieres que un adulto empiece a trabajar a primera hora de la mañana, pero no puedes meterle presión porque se enfadará. Y eso creará tensiones entre él y tú. El adulto desafía tu autoridad y te saca de quicio. Por eso preferimos contratar a niños. Para reclutar a estos niños de Burkina Faso o de Mali, este cultivador, al igual que los demás, recurre a una red de traficantes. Ellos le entregan la mano de obra infantil. Conseguimos dar con un antiguo traficante, un coxer, como los llaman aquí. Un coxer se dedica a transportar ilegalmente a menores de un país a otro. Cuando llegan a su destino, entrega a las jóvenes víctimas a los cultivadores a cambio de dinero. Nos asegura que ya no se dedica a eso, pero que formó parte de la red durante 4 años. Recogía niños en la estación de carretera de la ciudad de Sikasso, en Mali, y los trasladaba hasta Corogo, en Costa de Marfil. Según él, la existencia de este tráfico se debe a la falta de mano de obra en Costa de Marfil. En Costa de Marfil, aunque le ofrecieras 1.500 euros a un niño por ir a trabajar, no lo haría. Porque va a la escuela. En Mali acepta ir por un pedazo de pan. Por nada más que pan. ¿Cómo encontraba a los niños en Sikasso, en Mali? Aparcábamos el vehículo en la estación de carretera de Sikasso. Allí había ojeadores
cuya misión era buscar niños voluntarios para ir a Costa de Marfil. Algunos incluso iban por los pueblos en busca de niños dispuestos a emprender el viaje. Los ojeadores, cuando nos traían a los niños, nos pedían 3 euros por cada uno. Después, nosotros los metíamos en nuestros vehículos y los llevábamos a Corogo. Cuando llegábamos allí, y una vez hecha la entrega, nos pagaban 25 euros por niño. Cuando llegaba a la estación de Corogo en Costa de Marfil, ¿qué sucedía? ¿Usted aparecía con su coche o con su camioneta, con los niños? Cuando llegábamos a la estación, los cultivadores ya estaban allí y me preguntaban: ¿cuántos niños me has traído hoy? ¿2? ¿3? Entonces me pagaban y se los llevaban con ellos. ¿Cuántas veces por semana transportaba niños desde Sikasso, en Mali, hasta Corogo, en Costa de Marfil? Hacíamos 2 trayectos por semana entre Sikasso y Corogo, los sábados y los miércoles. Una actividad muy lucrativa. Con el tráfico de niños, este coxer multiplicó sus ingresos por 10. Los cultivadores le pagaban 25 euros por niño. Si entregaba 20 niños cada mes, ganaba 500 euros. En Mali el sueldo medio es de 50 euros al mes. Durante los 4 años que estuvo en esta red, entregó a unos 500 niños a los cultivadores marfileños. Volvemos a Mali. Hemos encontrado a un joven que fue víctima del tráfico de niños. Se llama Bakari Kisa. Durante más de 3 años estuvo trabajando en una plantación de algodón marfileña. Bakari dejó a su familia a los 13 años porque un caminante le convenció de que en Costa de Marfil haría fortuna. El niño creyó las promesas de aquel hombre, pero volvió a su casa sin Blanca. Ahora tiene 18 años y vive solo en esta pequeña choza. Esta es la ropa que llevo todos los días. Duermo aquí, sobre esta estera. También tengo una mesa que me sirve para trabajar y una pequeña radio que me ayuda a distraerme. Este póster lo compré porque soy fan de este equipo, sobre todo de este jugador, Drogba. Me encanta el fútbol. Bakari volvió de Costa de Marfil hace poco más de un año. Me fui a Costa de Marfil porque la gente decía que allí se podía ganar mucho dinero. Yo tenía ambiciones. Quería abrir un pequeño comercio. Y sabía que aquí no podría hacerlo. Por eso me decidí a partir. Era mi sueño. ¿Con 13 años querías ir a trabajar a Costa de Marfil para volver con dinero? ¿Te sentías capaz? Sí, me sentía capaz. En mi pueblo había hecho algún trabajillo. Como limpiabotas ganaba 5 euros al mes. Oí que se podía ganar más de 20 euros al mes en Costa de Marfil. Y pensé que si me quedaba 3 años, volvería con mucho dinero. Pero al final volvió con las manos vacías. A su regreso encontró un trabajo de verdad. Es vendedor ambulante de café en la estación de carretera, el mismo lugar donde cogió aquel autobús en dirección a Costa de Marfil. Era muy duro trabajar en las plantaciones de algodón. Apenas había nada para comer, solo un poco de mandioca. Y todos los días pasábamos largas horas en el campo, bajo el sol. Salíamos muy temprano por la mañana y nunca volvíamos antes de las 7 o las 7:30. ¿Y allí, en Costa de Marfil, te trataban bien o te maltrataban? Maltrataban a todos los niños. Por ejemplo, si nos hacíamos una herida con un machete, el patrón nos obligaba a ir a trabajar. Si te negabas, cogía la fusta y te azotaba para obligarte a ir. Tenías que ir quisieras o no. Sí, yo he sufrido eso. Cuando volví de las plantaciones de Costa de Marfil estaba flaco y enfermo. Conseguí escapar de aquel infierno y cuando volví a casa me dije, esto es el paraíso. Bakari Kisa consiguió huir,
Pero ¿cuántos niños trabajan aún en los campos de algodón? En Burkina Faso, el gobierno ha puesto en marcha una política para luchar contra estos abusos. Nos encontramos en la frontera entre Burkina Faso y Costa de Marfil, en el puesto fronterizo de Gendéré. Aquí la policía se muestra especialmente alerta. El inspector Ibrahima Ekienu inspecciona cada autobús y verifica la identidad de los niños y de sus acompañantes. ¿Es su hijo? Sí. ¿Usted viaja con él? Sí. El certificado de nacimiento de los niños. ¿Cómo te llamas? Noviere. 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 ¿Y a dónde vas? ¿Amán? ¿Cómo se llama tu mamá? Preguntamos a los niños a dónde van, quiénes son sus padres, cómo se llaman su papá y su mamá. Enseguida sabes si realmente es su padre. Aquí no hay ningún problema. Cuando no es el caso, enseguida te das cuenta. Cuando le preguntamos a dónde va, el niño se queda mudo, atemorizado. ¿Y tu mamá? Está muerto de miedo y enseguida dice, mi mamá está en casa. ¿Y dónde está tu casa? Y te dice la región de la que viene. Automáticamente nos damos cuenta de lo que ocurre. Esta política de control resulta insuficiente. La frontera entre Burkina Faso y Costa de Marfil se extiende a lo largo de 600 kilómetros. Los traficantes bordean los puestos fronterizos por caminos poco frecuentados. ¿Puede que ahora mismo haya niños intentando pasar por otro camino sin que usted se entere? No se lo puedo desvelar todo, pero estamos informados. Tenemos nuestro equipo de rastreadores, de informadores. Y ahora vamos a seguir vigilando. La policía esconde un as bajo la manga. Sus misteriosos informadores se encargan de vigilar los incontables senderos que cruzan la frontera. Dos de esos rastreadores viven en este pueblo, a pocos metros del puesto fronterizo. Benoît Fayamá y Sébastien Somá nos ponen tras la pista de los traficantes. Estos, para evitar a la policía, hacen bajar a los niños de los vehículos y atraviesan a pie un camino en la sabana que sortea el puesto fronterizo. Esa construcción que ven ahí es el puesto fronterizo de la policía. Después no hay más controles antes de entrar en Costa de Marfil. ¿No hace falta un pasaporte para atravesar la frontera entre Burkina Faso y Costa de Marfil? No hay controles para entrar en Costa de Marfil. Basta con un poco de dinero. Allí lo que cuenta es el dinero. El dinero sustituye al pasaporte. Los niños caminan solos unos 45 minutos hasta llegar a la carretera principal. Allí los traficantes recuperan a las jóvenes víctimas. Cuando el vehículo se para a un lado, los niños salen corriendo hacia él y se meten dentro. Camino de Costa de Marfil. ¿Hacen todos los días esta ruta? Pasamos por aquí 2 veces por semana. Los martes y los sábados. Esos son los días en los que hay más afluencia de vehículos en dirección a Costa de Marfil. En 2 años y medio solo han interceptado a 17 niños, a pesar de que cada año cruzan la frontera centenares de ellos. Tiene que haber niños que no han visto pasar. Hay vehículos que circulan de noche, así que no hay duda de que algunos niños atraviesan la frontera sin que los veamos, porque por la noche no patrullamos. Resulta relativamente fácil sacar a los niños del país. Este camino lo han tomado miles de ellos, convencidos de que les conduciría hacia El Dorado. Aquí en Burkina Faso, varias asociaciones se movilizan para sensibilizar a la población sobre los riesgos que corren los niños. Estamos en la pequeña población de Niangoloko, a pocos kilómetros de la frontera de Costa de Marfil. Isaac Asomandé, coordinador de una organización cuyo objetivo es prevenir el tráfico de niños, realizará hoy una acción de sensibilización en una escuela con una obra de teatro.
Los 700 alumnos acaban de terminar las clases y mientras se instala el improvisado escenario, la excitación va en aumento. Hemos decidido hacer una obra de teatro porque es más atrayente. Cuando hay teatro, toda la población se acerca a verlo. A los niños les interesa y de esta forma transmitimos el mensaje. La historia es sencilla. Una madre llora por su hijo, víctima del tráfico de niños. Desde que mi hijo se fue, no he tenido noticias suyas. No he vuelto a oír su voz, ni he recibido ninguna carta. No sé si está vivo o muerto. Dios mío, ayúdame a encontrar a mi hijo. Esta mujer dejó que su hijo partiera para que saliera de la miseria. Como resultado, se ha sumado más miseria a la miseria. Es una receta eficaz, diálogos sencillos, humor y canciones. ¿Todos estos niños son un blanco potencial para el tráfico? Sí, porque todos estos niños, estos alumnos, pueden llegar a creer las promesas de los traficantes. Pueden verse tentados a aceptar. ¿Obtiene resultados en su lucha contra este tráfico? El hecho de que los padres empiecen a denunciar es un gran logro. Y el hecho de que los niños, en una situación difícil o que son víctimas del tráfico, se confíen a nosotros, demuestra que funciona. Al día siguiente, volvemos a la escuela de Niangoloco para escuchar las opiniones de los niños sobre la obra de teatro. Estamos en una clase con 98 alumnos de 10 años. ¿Quién vio la obra de teatro? Muy bien. ¿Cuál era el tema? Por allí. El tráfico de niños. El tráfico de niños. ¿Qué es el tráfico de niños? Los hombres que capturan a los niños para conseguir dinero. Muy bien. Se llevan a los niños para venderlos. Y los maltratan. También los maltratan. ¿Qué más? Se levantan pronto para trabajar en el campo. Para trabajar en el campo. Esta es la definición de lo que hacen. Se les explota. ¿Cómo se lee? ¿Cómo se lee explotar a alguien? Si te pasara a ti, si los traficantes vinieran a ver a tus papás, ¿qué les dirías? Les diría que me dejaran en paz, porque en la escuela me han dicho que el tráfico de niños, que tenemos que defendernos del tráfico de niños. En estas regiones pobres, cada vez más niños son obligados a trabajar para garantizar su supervivencia y la de su familia. Para saber más acerca de este fenómeno, volamos a Ginebra, en Suiza, a la sede de la Organización Internacional del Trabajo. Esta agencia de las Naciones Unidas lucha contra la explotación laboral de los niños en el mundo entero. Niños que son forzados a formas de trabajo inaceptables. Alexander Sojo y Yakuba Diallo forman parte del Programa Internacional por la Abolición del Trabajo de los Niños. Las cifras que manejan son abrumadoras. En el continente africano, 1 de cada 4 niños trabaja, lo que significa más de 80 millones de menores. En los países que hemos visitado, Burkina Faso, Mali y Costa de Marfil, ¿cuántos niños hacen un trabajo que se debería abolir? Respecto a la población de niños de Mali, al menos 1 millón de niños. En Costa de Marfil lo mismo. La cifra gira en torno a casi 1 millón de niños. Y en Burkina Faso, también alrededor de esa cifra. 1 millón. Niños con edades comprendidas entre 5 y 17 años. Es una mano de obra disponible, maleable, una mano de obra barata. Casi el 70% de estos niños trabajan en el sector agrícola, particularmente en el cultivo de algodón. ¿Cuáles son los riesgos? ¿Por qué este trabajo es peligroso o inadaptado? ¿Por qué debe abolirse entre los niños? Porque los niños que trabajan en el cultivo del algodón están implicados en la siembra, en la pulverización de pesticidas,
y también en la cosecha. El exceso de horas de trabajo y la falta de escolarización de los niños. Estos son los criterios que definen la explotación abusiva de las manos infantiles. Volvemos a Francia, a París. El Estado francés, que financia el desarrollo del algodón desde hace más de 50 años, ¿ha cerrado los ojos ante el trabajo de los niños en África? Nos dirigimos al organismo público que subvenciona la producción de algodón en África, la Agencia Francesa de Desarrollo. Dov Serra, su director, ha sido uno de los mayores agentes del algodón en África. Durante 3 años, entre 1999 y 2002, fue director de Sofitex, la sociedad algodonera que visitamos en Burkina Faso. Me imagino que usted ha estado allí, en Burkina Faso y en Mali, y que ha visto los campos de algodón. Sí, por supuesto. Fui director de Sofitex durante 3 años y también fui director de SNCitex. Es decir, que conoce bien el entorno. ¿Podríamos decir que es usted un experto? Eso dicen, sí. Llama poderosamente la atención el trabajo de los niños en los campos de algodón. Sí y no. Principalmente, no podemos olvidar que se trata de explotaciones familiares. En el corto y rápido periodo de recogida, se echa mano de los primos, las primas y de los niños. En la época en la que Dov Serra era responsable de Sofitex, el Estado francés poseía el 34% de la sociedad. Cuando usted trabajaba allí, ¿no se hablaba de eso? Sí, era un tema al que prestábamos atención. Le prestábamos mucha atención. Cuando estábamos allí, negociábamos con ellos. Había una complicidad, una cierta cercanía, pero no estábamos sobre el terreno y éramos minoritarios. Éramos minoritarios. ¿La Agencia Francesa de Desarrollo no podría financiar ONGs que se dediquen a luchar contra el trabajo infantil? Sí. ¿Y por qué no lo hace? Bueno, porque hay muchas cosas que financiar. Pero sí, por supuesto que podría financiar algo así. Aunque la verdad es que no estoy seguro de que haya alguna ONG especializada en ese tema. Pero bueno. Espero que mi película le dé ideas para... ¿Para buscar ONGs? Yo sé que existen. ¿Ha conocido ONGs? Sí, las conocimos allí. Había algunas en Mali y en Burkina Faso. Sí que hay algunas. De acuerdo. Es evidente que la Agencia Francesa de Desarrollo no está muy bien informada sobre la producción del algodón en África. Contactamos con una docena de famosas marcas de ropa para conocer su punto de vista sobre la explotación infantil en la producción del algodón que se utiliza en la industria textil. Pero ninguna de esas marcas aceptó realizar una entrevista. La reacción de los consumidores es bien distinta. Cuando les contamos lo que hemos constatado en África, se quedan completamente pasmados. Mierda. Vaya mierda. Y encima les hacen abandonar a sus familias para ir a trabajar. Genial. No sabía que pudiera ser el origen de un problema que tuviera que ver con los niños. Si tuviera la certeza de que este vestido se ha fabricado con algodón cultivado por niños, tendría reparos en comprarlo. Creo que no lo compraría. Cuando uno ve ropa barata, se da cuenta de que tiene que haber algo raro. Los consumidores están desarmados. Todos los actores de la red del algodón fingen no poder hacer nada. Y la explotación infantil continúa ante la indiferencia general. Bueno, ¿cómo les pareció la película?
¿Hola? Devastadora. Bueno, pues ahora miren, ahí va nuestra chamba, porque hay que trabajar. La tarea para la próxima semana, y lo que vamos a hacer la próxima semana, muchachos, es tratar de que nosotros identifiquemos cuáles son los derechos que tenemos. Por eso les dejé, ahorita les voy a mandar la Constitución para que la lean, del 1 al 29 artículo, y luego les dejé por ahí, si ustedes entran a su WhatsApp, dice, les dejé una hojita que dice Cine Debate. Perdón. Sí. Se las voy a reenviar, permítanme. Es que esta, me equivoqué. Esta no quiero que la vean. Ya la vimos. Pues es que es de un alumno, pero ¿saben que me equivoqué? Porque él la está contestando y yo quiero que ustedes la contesten, pero de acuerdo como ustedes opinan. Pero ahí les estoy dando un ejemplo. ¿Están de acuerdo? Sí. Ahora, miren, la hojita dice... No se escucha. Maestra, no se escucha. No se escucha, maestra. Ok. Bueno, ¿les gustó la película en primer lugar? Sí. Sí, maestra. Casi no se escucha. Vamos a hacer lo siguiente. Les dejé una hojita al principio que dice Cine Debate. Ajá. Bueno, sí. Esa hojita está llenada por una persona. Les estoy dando como un ejemplo de lo que yo quiero que ustedes contesten. Ahorita se las voy a enviar en blanco. Entonces dice, lo que ustedes deben de contestar es cuál es el tema central, cuáles problemáticas aborda el documento, qué derechos humanos se han violentado, ¿sí? Y luego, el número 4 no me lo van a hacer, nada más quiero las puras preguntas. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Hasta qué derechos humanos se han violentado? Ya después haremos el otro cuadro. Una vez que la próxima semana platiquemos respecto a la otra parte del artículo constitucional. Maestra, en cuanto a la violación de los derechos humanos, ¿tiene que ser actual o puede ser pasada? ¿Cómo? No te entiendo. Sí, ahorita que soy adulto mayor o puede ser de antes. No, es respecto a la película, muchachos, a la película que vieron. Ok, ya le entendí. Ustedes van a contestar las preguntas respecto a la película que vieron. Lean lo que dice la hojita y luego ya van contestando las preguntas se van a quedar hasta la pregunta que dice ¿qué derechos humanos se violentaron? ¿Qué derechos se le violentaron a estos niños? ¿Alguna duda? Ya, ahora sí ya le entendí bien. Ok, voy a nombrar lista. Aguirre Castillo Virginia. Presente. Ana Rosa Barocio. Ana Rosa Barocio. José María Calderón. Carrillo Valencia Juana. Como que se salieron muchos, ¿verdad? Sí, ya quedamos 6 nada más. Ok, pues les dije que no se salieran, que íbamos terminando la película a ver, porque quería dejarle la tarea, terminar con la clase como Dios manda. Bueno, pues muchas gracias, muchachos, nos vemos la próxima semana. Maestra, no me nombró María de Jesús Sánchez. Leticia Verdín. Ay, perdón. Navarro González Aurora. Rita Laura. Sánchez Buenrostro María de Jesús. Presente. Ulloa Puerto Ana María.
Verdín Fregoso, Leticia. Presente. Ok, ¿alguien falta? Yo, Rosa María Manríquez Gómez, maestra. Ya estás, ya aquí estás. Oiga, la clase pasada sí estuve, pero batallé para entrar. Ya, aquí tienes asistente. Toda la clase la escuché. ¿Josefina no está? No. Ok. No. Bueno, muchachos, pues entonces me dio mucho gusto saludar. Espero que les haya gustado esta clase y hacer la tarea, que la próxima clase va a estar bien padre. Ajá, muchas gracias, maestra. Gracias a ustedes, buen día. Gracias, feliz fin de Gracias. semana. Adiós.